Estoy. Hola. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Jorge, a Jorge no lo veo, ¿está por acá? Ah. Jorge, estamos aguardándote en la sala, no sé si... ahí está Jorge Alemán. Ahora sí. Bueno, Ahora estaba sí. asustado. Hola, Llevo un Jorge. montón de minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Nora? estás? ¿Sabes que llevo un montón de rato con el teléfono porque el ordenador no lo logro conectar? Y bueno, estaba asustado porque hice varios intentos. Pero lo logramos, ¿viste? Logramos. ¿Cómo? Discúlpame, en cuanto a los agradecimientos, FEPRA es Federación Argentina. Sí, sí, de la República Argentina, de psicólogos de la República Argentina. Federación de Psicólogos de la República Argentina. Sí, estamos en vivo, Jorge, te aviso. Sí. Bueno. Bueno, la gente sabrá disculpar que como no vivo aquí no conozco bien todas las siglas. Las siglas sí. Pero a los compañeros y compañeras los conoces bastante. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, hagamos las presentaciones formales, aunque todos y todas te conocen, pero es lo que corresponde. Bueno, sí, quiero saludar a todos y darles unos buenos días a todos y a todas. Bueno, y agradecer a FEPRA y a vos, Nora. No, los y las agradecidas somos nosotros. Jorge es psicoanalista, es escritor, es poeta, es autor de muchísimos libros y yo creo que podremos decir que es uno de los pensadores más destacados de la actualidad. Podemos agregar que se están traduciendo los libros de Jorge en distintos países, hasta en Rusia. Así que bueno, es un gustazo tenerte con nosotros y nosotras. La El actividad gusto es mío. la llamamos el naufragio de la civilización y la poesía. Así que empecemos por ahí, por el naufragio, en todo caso. ¿Cómo pensás hoy el malestar en la cultura? ¿Sigue teniendo vigencia? Sí, ese texto de para Freud. mí, por ejemplo, para mí el texto de Freud sigue siendo un texto clave para pensar la civilización en su armazón fundamental. Freud mismo en ese texto hace una serie de comentarios que podríamos definir como políticos, cuando hace referencia a la revolución bolchevique, por ejemplo, y piensa que evidentemente transformar la relación con la propiedad privada puede introducir un cambio importantísimo, pero en lo que concierne al sujeto, él tiene sus reservas. Y podríamos decir que el texto del malestar en la cultura podría leerse con las reservas que tiene Freud acerca de cómo es una transformación política en relación al sujeto. Él simplemente hace una observación, entre otras, porque hay partes bastante radicales y duras en el texto de Freud, sobre todo aquellas en donde Freud muestra lo que podríamos llamar su pesimismo antropológico, donde dice que el ser humano es capaz de abusar sexualmente de otro, explotar al otro, utilizar en su beneficio al otro, en fin. Hay una serie de consideraciones que también muestran el antihumanismo de Freud. Consideraciones que el propio Maquiavelo, 5 siglos antes, hubiera suscripto. Pero vamos a decir que las dos constantes de Freud en ese texto son, por un lado, lo que él denomina el superyo, que es una traducción extraordinariamente genial de Freud del imperativo categórico kantiano, y la pulsión de muerte. Y aquí viene la primera relación con tu pregunta, eso es lo que tiene vigencia. Es decir, si trasladáramos la pregunta por el malestar en la cultura hoy, tendríamos que
hacer o realizar una investigación histórica acerca de cómo funciona en la actualidad la instancia de superyo, o sea, las exigencias de la civilización en el modo en que el sujeto ingresa a la misma y la relación que tienen esas exigencias con la pulsión de muerte. Sí. Como saben algunos, yo he exprimido la tesis de Lacan, o la hipótesis, mejor dicho, de Lacan sobre el discurso capitalista. Y precisamente el discurso capitalista puede ser leído retroactivamente en clave freudiana. El capitalismo es precisamente un lugar en donde esas exigencias que Freud había descrito con respecto al superyo se combinan estructuralmente con los imperativos del mercado. Y a la vez, como esos imperativos exceden todo el tiempo el principio de placer, agudizan, a pesar de que los mismos vengan enunciados en el marco de la libertad, o en el marco de la libre competencia, o de la libre iniciativa, agudizan una especie de maximización del sujeto, una presión por darse todo el tiempo el mismo valor que las mercancías, una sujeción a una serie de imperativos que todo el tiempo están por encima de sus verdaderas posibilidades, y a la vez todo esto conecta, como se ha venido demostrando en los últimos episodios que permitirían hablar de un naufragio de la civilización, conectan con la pulsión de muerte en la medida en que la obligación de ser feliz cada vez está más vinculada a una extensión de la depresión mundial, a la vez esta extraordinaria o excepcional explotación del capitalismo por parte, mejor dicho, esta explotación del capitalismo en relación a la instancia del superyo y la pulsión de muerte ha producido un deshilachamiento, podríamos decir, de los lazos sociales, o en todo caso ha reiniciado otros lazos sociales a partir de la lógica del discurso capitalista. A la vez, la relación con la verdad ha quedado en suspenso. Y luego, lo que es más importante, y que podría dar cuenta de estos efectos nuevos de la promoción del odio, hay un punto de amarre, un punto de anclaje. Lacan explicó en muchas ocasiones para establecer una clínica de la psicosis que el capitalismo ha destruido. Ese punto de anclaje hoy en día no es operativo. Esto es lo que vulgarmente se conoce como fake news, pero en realidad lo que ocurre allí es que la verdad no opera más, el sujeto no encuentra en dónde amarrarse, no encuentra en dónde construir un legado, no encuentra una referencia a su historia. Es muy difícil que el sujeto pueda construir en las nuevas condiciones una biografía o una lectura de su biografía. Y bueno, todo esto, esta ausencia de punto de anclaje, ha puesto, vamos a decir, en un verdadero brete, como se puede apreciar mundialmente, a los proyectos transformadores, ya sean denominados proyectos de izquierda o progresistas o nacionales y populares, en la medida en que las derechas conviven muy bien con esta ausencia de punto de agarre, que además Lacan no dudó en darle el estatuto de forclusión, término que utiliza para psicosis, ¿no? Sí. O sea que para Lacan había como una afinidad estructural entre el discurso capitalista y la psicosis. Los discursos de la derecha comulgan bien con este delirio organizado donde la verdad no opera, y en cambio los discursos transformadores de la política todavía necesitan del punto de anclaje, de la argumentación, de la relación con la verdad, y de allí que haya este síntoma contemporáneo de tantos libros titulados, por ejemplo, La melancolía de la izquierda, o La impotencia de la izquierda, o un reconocimiento, digamos, o un reconocimiento mundial de que verdaderamente es muy difícil para un discurso transformador penetrar
en la malla del discurso capitalista y obtener un resultado transformador. Es la pregunta que retorna todo el tiempo en diversos ámbitos geopolíticos, sociales, a raíz de que la humanidad ha entrado en un nuevo tipo de malestar que tiene sus raíces en el malestar que describió Freud, pero es como si la pregunta de Freud, ¿cuál es la cantidad, el quantum de pulsión de muerte que soporta una civilización? Se hubiera exacerbado. Estamos en una civilización en donde pandemia mediante y ahora la guerra muestran que hay como una suerte, esto hay que, no sé, pronunciarlo con mucho cuidado, pero hay una suerte de realización espectral de la pulsión de muerte que anticipaba Freud en el malestar de la cultura, como si históricamente estuviéramos muy próximos a su cumplimiento, es decir, nos podemos preguntar legítimamente, sin saber si esa pregunta es un modo de conjurar el asunto, un modo de convocar el asunto, si estamos cerca del fin del mundo o no. Aunque, como todos sabemos muy bien, tiene algo de irrepresentable esto, tiene algo que se nos sustrae, algo donde en cuanto lo decimos hay algo que nos escapa. Es decir, la pregunta sobre si, que el propio Freud hacía en el malestar de la cultura, si Thanatos le iba a ganar a Eros, se vuelve efectiva, se vuelve verdaderamente acuciante, urgente, y a la vez introduce un cierto vértigo porque, bueno, en estos días que estoy en Argentina es más lejano, pero en mi comunicación diaria con los amigos y amigas que viven en Europa, están todos muy afectados por lo que está pasando, ¿no? Porque evidentemente se había llegado a un límite en Hiroshima y en los campos de exterminio, dos fenómenos que Freud no vio, pero que de algún modo anticipó. Podríamos leer el malestar en la cultura como la anticipación que tuvo Freud de lo que iba a ocurrir posteriormente. Pero ahora esos dos episodios, Hiroshima y los campos de exterminio, de algún modo, paradójicamente, funcionaron como un límite, dado que la violencia y la guerra se trasladó a los países periféricos. Las masacres empezaron a ser en los países del tercer mundo, los países subalternos o los países periféricos, como se los quiera llamar. Ahora han vuelto al lugar en donde la capacidad de destrucción masiva es una posibilidad, ¿no? Sí. Y más allá de los análisis geopolíticos, que indudablemente tienen su valor, más allá de lo que, como decía muy bien Freud, cuando estamos en esos acontecimientos de horror, esto podría explicar también la palabra naufragio que se ha puesto en el título de esta mesa, cuando estamos en estos acontecimientos que intensifican el horror X, podemos dar cuenta de las razones históricas, de las consideraciones geopolíticas que han hecho posible los mismos, pero siempre hay algo que se sustrae. Hay algo en donde uno se pregunta cómo es que está ocurriendo esto, cómo pudo ocurrir esto, y no hay del todo una respuesta. Freud ya había inaugurado esa reflexión con respecto al nacionalsocialismo, es decir, había siempre una X en estos acontecimientos. Eso no quiere decir que uno retroceda y los vuelva misteriosos e insondables. Es muy importante dar cuenta de los mismos y agotar todos los recursos geopolíticos e historiográficos. Pero es cierto también que cuando uno observa, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo, no deja de surgir el interrogante de cómo pudo pasar esto, cómo es que se va a llegar a esto, ¿no? Bueno, mientras hablabas, me causaba múltiples pensamientos, ¿no? Por ejemplo, vos decías que Freud hacía la referencia de que con la transformación, en relación a la revolución bolchevique soviética,
que con la transformación de la propiedad privada, uno podría decir, sin la economía no alcanza, pero con la economía tampoco alcanza, ¿no? Es decir, con la economía no alcanza, pero sin la economía tampoco. Por Sí, ejemplo, en el 2015, en la Argentina se perdió un gobierno popular que había concedido muchos derechos, se había mejorado la vida de la gente, ¿no? No alcanzó. Y en las experiencias latinoamericanas tampoco alcanzó. Con esa modificación parece que hay un plus que vos haces referencia que no alcanza con la resolución, ¿no? O digo, eso tiene que estar, pero no es suficiente. Desde Freud sí, así lo sí, sí, anunció. eso es Este, desde Freud, porque en efecto Freud era yo lo caracterizo así, lo designo de este modo, un conservador subversivo, no era, vamos a decir, un hombre de izquierda, sin embargo, habla con mucho respeto de la revolución bolchevique. Simplemente da a entender lo que ahora podríamos, en un materialismo renovado, definir como que tiene que ser incluida una teoría del sujeto y una economía del goce para pensar un proyecto transformador, ¿no? sí, Es decir, sí, sí. si no retornan con mucha facilidad estos elementos, entran en diagonal. Uno cambia la denominada infraestructura económica, pero luego se infiltra en diagonal todos estos fenómenos que de algún modo explican el fracaso de las revoluciones del siglo XX. Digo el fracaso con mucho cuidado, porque yo respeto a esas revoluciones en cuanto a lo que constituyeron como irrupciones igualitarias. Incluso respeto el saber en reserva que hay en las mismas. Pero también es cierto que uno no puede ignorar el desenlace fatal que tuvieron en cuanto a precisamente la presencia de la pulsión de muerte en las mismas. Ahora mismo la guerra se está produciendo entre Rusia y Ucrania. Es un eco, tiene un eco, guarda una relación lejana, pero finalmente una relación con lo que fue la antigua Unión Soviética. Sí, Y sí, sí, sí. evidentemente es lo que estabas haciendo referencia antes, ¿no? No alcanza la No, economía política, para utilizar la expresión de Marx, incluye la teoría del sujeto. claro, faltaría la economía de los goces, que me parece que es un esfuerzo que vos haces, sobre todo en tu último libro de Ideología y Fantasma, me parece que haces un intento a partir de la topología y de los nudos, ¿no? De ir por otra vía en esto que estamos diciendo que, bueno, parece que el recuerdo es necesario, pero no suficiente. Por ejemplo, ya que estamos tomados por los ecos del encuentro, la conmemoración del 24 de marzo, ¿no? Me gustaría que nos expliques o que nos traigas los nudos que vos planteás en tu último libro. Digo, por esta vía de intentar otras lógicas, ¿no? Para pensar el discurso capitalista. Y me parece muy interesante algunos nudos que vos planteás, más allá bueno, de la banda de Moebius, del corte, pero me gustaría más que nos hables de estos dos nudos. Este, Sí, claro. Siempre me ha llamado la atención con respecto a nuestro 24 de marzo el carácter performativo que ha tenido, porque, a ver, en España, por ejemplo, el día del alzamiento nacional franquista, el 20 de noviembre, no lo quiere conmemorar nadie, salvo los fascistas. Pero se ha tratado de ya evitar, incluso la izquierda o el progresismo ha tratado de volver olvidable esa fecha. Aquí hubo una subversión de la fecha que era una fecha de un día eh, nefasto, se ha transformado en una fecha de memoria, verdad y justicia, ¿no? mm, Eh, mm, y es una conmemoración de una gran potencia política. Y pienso que ahí sí se ha dado ese anudamiento, porque
Esto surge primero en la comunidad, a través de las madres y de las abuelas. De la comunidad pasa a la sociedad, conectándose con los organismos de los derechos humanos, y de la sociedad pasa al Estado. Al haberse anudado comunidad, sociedad y Estado, ahí sí, a mí me interesa esa figura de la CAM topológica, aunque sea una metáfora del nudo por rodeo, porque no son tres círculos que se intersectan, sino que son tres redondeles que se anudan pero dejan siempre un vacío, y que además se pueden desanudar, que el anudamiento siempre mantiene su carácter contingente, no guarda entre sí una relación necesaria. Y por lo tanto el cuarto nudo he puesto el pueblo como aquel cuarto elemento que permite que comunidad, sociedad y Estado se mantengan en su anudamiento. De tal manera que pienso que un proyecto transformador, si extraemos esta enseñanza de nuestro 24 de marzo, exigiría, es una exigencia importante, pero es hasta donde pude pensar, exigiría este anudamiento entre estas tres dimensiones de comunidad, sociedad y Estado. Esto, como sabes bien, se opone a un montón de teorías, hay un montón de pensadores contemporáneos, sobre todo europeos, en donde para ellos el Estado no cuenta, o no es un elemento que está tan atrapado en la lógica del poder, según las consideraciones de estos poderes, perdón, según la consideración de estos pensadores, el Estado ya forma parte de las relaciones de fuerza del poder. Sí, en cambio, yo pienso que ahí lo que nos ha enseñado Latinoamérica, y en particular, por ejemplo, esta pregunta sobre el 24 de marzo, es que esta posible vinculación borromea entre comunidad, sociedad y Estado puede ser transformadora. Y de hecho tal vez sea el único hecho político en Argentina que tenga como lo vimos el otro día, esta capacidad de convocatoria de heterogeneidades que se presentan, ¿no? Después cabe pensar si esas heterogeneidades se van a anudar, se van a articular, como diría nuestro amigo Laclau, y finalmente si el pueblo va a ser el elemento que las logre conjugar. Ahí hubo una respuesta al 24, ¿no? Porque frente a los supuestos avances, hay un avance de los discursos neofascistas, negacionistas, que cuestionan si fueron 30.000, que hay un auge de todo esto, pero hubo una respuesta, como vos decís, a partir del anudamiento, ¿no? Y me parece que es interesante, es como un modo de ir bien, no sé si produciendo una salida al discurso capitalista, porque eso es muy pretencioso y es mucho, pero ahí tenemos una brújula, digo, con esto que vos planteás de la topología en relación al discurso, ¿no? Porque parecería que sí, ahí tenemos una lucecita, al menos, para seguir Sí, es una explorando. brújula, sin duda, es la brújula que se ha logrado mantener históricamente, y ahí me permitiría hacer una referencia al otro nudo que trabajo en el texto que me permito referenciar, dado que lo has evocado, que es la de duelo, memoria y deseo, ¿no? Sí. Donde de nuevo tiene esos tres términos, me parece que hacen serie con nosotros de comunidad, sociedad y Estado, y el 24 de marzo es lo que ha constituido una condición de posibilidad para también entender esto. El duelo no es algo negativo, no es algo pasivo, el duelo es la capacidad de traducir a memoria y de reinventar a un pasado en sus proyecciones políticas, ¿no? Claro. Y por eso me parece que la conexión entre el duelo, la memoria y el deseo, siempre entendiendo que esa conexión no está asegurada nunca, no es que es una instancia cognitiva que funcione de una manera ya establecida, necesita ser anudada, ¿no? Pero me parece que sí, que es la condición de posibilidad y nuestra brújula, ¿no? Sí, yo creo que es un camino que has descubierto, se podría decir, ¿no? Que
Sí, en las Europa, por propuestas. ejemplo, no se han atendido estos fenómenos, ¿no? Y por lo tanto se ha vuelto eh, el exterminio de los campos un tema académico, las matanzas coloniales lo mismo, pero uno no tiene el efecto de que eso verdaderamente se encarne Sí, en una realidad política y social, ¿no? Es claro. la diferencia que yo encontraría más evidente entre el nuestro 24 de marzo y, y lo que ocurre, entre otras cosas, porque, por ejemplo, lo que decía al comienzo, ¿no? Nadie, no se logró performativamente transformar una fecha horrible en una fecha de conmemoración de lucha. Es un fenómeno que no vi ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania. Bueno, Pero ya que estás con Maquiavelo en tus nuevas presentaciones y todo esto, me parece que por ahí hay una diferencia interesante que estás planteando entre lo que es la moral y lo que es la política. En otras experiencias, por ejemplo, se reduce a eso está mal, ¿no? Pero me parece que una de las virtudes del anudamiento entre comunidad, sociedad y Estado que se planteó en la Argentina es que se politizó, que no quedó en el terreno moral de lo que no corresponde, ¿no? Se hizo conflicto sí, político y tal cual. Maquiavelo es, digamos, el fundador de la autonomía de lo político como claro, algo que no está subordinado, al menos nunca del todo, a ninguna instancia, ¿no? Hay una tradición que podríamos decir que va de Maquiavelo, pasa por Gramsci y llega a nuestro amigo Ernesto Laclau, que es en relación a la autonomía de lo político. claro, Entonces, lo que uno puede aprender de toda esa secuencia es que las relaciones no, de por sí no funcionan políticamente si uno no las politiza. Es decir, claro, la dominación en sí misma, la explotación de unos por los otros, si no se politizan, no alcanzan jamás su dimensión transformadora. Si la claro, opresión de los hombres hacia las mujeres no se politiza, no alcanza su dimensión transformadora. Es decir, la, la enseñanza, vamos a decir, que hay a partir de la autonomía de lo político es que ningún hecho de lo social en sí mismo, como has dicho antes, porque sea bueno o malo, más allá de la caracterización ética que hagamos, no va realmente a funcionar una lógica transformadora hasta que no se politice. Y sí, politizarlo implica, según los términos de Maquiavelo, ver qué resultados tiene ese proyecto político, no quedarse solo con sus efectos más deslumbrantes, y qué claro, duración tiene, que es el claro. verdadero problema de los proyectos transformadores, ¿no? O politizarlo cada vez, ¿no? Claro, Digo, pero eso se tiene que ir sedimentando para que un proyecto transformador pueda durar, ¿no? Es un claro, término. Lo interesante del pensamiento en el caso de Maquiavelo, eso Althusser lo vio muy bien, es que por un lado está la contingencia, es decir, Althusser empieza pensando en el materialismo de Epicuro, en el clinamen, en el momento en que un átomo choca contra otro y hay un desvío. En el origen no está la línea recta, en el origen siempre hay un desvío, ¿no? Y cómo esa contingencia toma consistencia, ¿no? mm, Como si tuviéramos que resumir el problema de la unificación de Italia que tuvo Maquiavelo, sería como un hecho contingente al final se vuelve consistente, ¿no? Y bueno, eso me mm, parece un desafío político muy interesante a pensar, porque uno no queda tan rápidamente seducido por los hechos contingentes, por potentes que claro. sean, si los mismos no conducen a... O sea, no se trata de una filosofía del acontecimiento, por ejemplo. El acontecimiento es importantísimo en la medida en que tome consistencia. ¿Y qué se hace con eso? Claro. ¿Qué se hace con eso? Ahora,
Ya que nos estamos adentrando en los temas, quisiera abarcar muchísimos temas con vos, desde el psicoanálisis, Sí. la política, la actualidad, pero bueno, estamos un poco limitados con el tiempo, pero por lo menos que vos fuiste pionero, ¿no? En relación a lo que llamaste izquierda lacaniana. Y me gustaría que nos comentes en pocas palabras qué, qué significa ese sintagma. Bueno, el ¿Qué quiere sintagma decir? tenía algo de provocador y sí, tiene algo Sí. de provocador, evidentemente. Siempre recuerdo con relación a esto cómo surgió. Nicolás Casullo, para la revista Confines, me pidió un artículo, se hacía un dossier sobre la izquierda, y yo en broma le dije, de la única izquierda que puedo hablar es de la izquierda lacaniana, y él me dijo, bueno, escribí sobre eso, mandándole, y entonces al final, en realidad estaba pensando si el psicoanálisis no se estaba volviendo de derechas, cuando Ah, pensé en ese sintagma, porque me parecía que había un exceso con respecto a eso de poner al psicoanálisis exclusivamente en el goce de cada uno, en lo irreductible de ese goce, todas cuestiones que son clínicamente verdaderas, ¿no? Pero que me parece que desatendían otros aspectos. Así que la izquierda lacaniana es un modo de introducir también el psicoanálisis en la izquierda, decirles, miren, como hablábamos antes, si no hay una teoría del sujeto, si no se piensa en las economías del goce, no hay un verdadero materialismo. Vamos a seguir en el idealismo si se sigue pensando a los sujetos como movidos por intereses teleológicos que van a llevar a que la historia un día se realice de tal manera, o si pensamos al pueblo como una entidad metafísica que siempre está ahí presente y esperando a que hagamos lo que sea necesario para ese pueblo. Bueno, me pareció que la izquierda lacaniana era un buen instrumento de llevar la enseñanza a la gana a ciertos problemas políticos y darles a esos problemas políticos una articulación diferente a cómo la izquierda los había tratado. O sea que en principio fue un intento de llevar a Lacan a la izquierda. Ahora, después tiene el retorno de eso sobre el propio mundo del psicoanálisis. O sea que mi propósito es que esto tuviera un doble vector, digamos, ¿no? Llevar por un lado al problema de la izquierda, y así he tratado de hacerlo en todos estos años que he participado en alguna consideración o en algún debate político en Argentina o en España, he introducido algunos de estos elementos que podríamos decir que son propios de la izquierda lacaniana. Y a la mm, vez, como eso me llevó a un debate interno con la escuela a la que pertenecía, ¿no? Que se saldó de una manera bastante conflictiva, ¿no? sí. Comprendí que por último no era solo llevar a Lacan a las izquierdas, sino que también en el propio mundo del psicoanálisis al que yo pertenecía, había, había tomado forma o había tenido lugar un debate. Mm, mm. Ahora, ¿puede desaparecer el psicoanálisis? ¿Qué pensás? Bueno, a ver, el inconsciente no, en el sentido en que yo estoy de acuerdo con Freud de que el inconsciente es eterno, como Freud dice el inconsciente es eterno, Althusser también dice la ideología es eterna, y en mi trabajo sobre fantasma e ideología examiné estas dos variantes. Eterno, ¿qué quiere decir? No que sea trascendental, sino que es transhistórico, que hay inconsciente en Grecia, en Roma, en Bizancio, en la modernidad y en el capitalismo contemporáneo. Otra cosa es el tratamiento histórico que se haga del inconsciente, ¿no? Es decir, siempre un fenómeno lo captamos en, por un lado, su vertiente estructural y luego su vertiente histórica. Eh, entonces, una cosa es el inconsciente, que me parece que va siempre a mostrar sus efectos y que jamás se va a poder entender al sujeto sin la estructura del inconsciente. Y otra cosa es si la práctica psicoanalítica como tal va a existir. Eso no está garantizado. Incluso puede haber un simulacro de su existencia. Puede seguir como durando muchos años, pero ya no ser propiamente el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis
una cosa que tiene muy interesante es que se debe interrogar sobre su existencia y sobre en qué condiciones es posible. Y si no, Mm. tienen que además modificar o transformar la inscripción de su propia práctica en lo social, ¿no? Sí, sí. Hay veces que hay enemigos internos a las instituciones también, ¿no? Que colaboran o que pueden colaborar con la desaparición del psicoanálisis, ¿no? Eh, digo, Bueno, sí, hay veces que uno dice, bueno, el avance de las neurociencias pero también eso influye, por supuesto, el paradigma biológico, pero como intentos de dominación y todo esto, pero también hay enemigos internos al psicoanálisis que bueno, sí, obstaculizan. para mí el enemigo interno del psicoanálisis está en relación a lo que comenzamos a hablar en este encuentro, ¿no? Es decir, tomar todas estas consideraciones de Freud sobre la pulsión de muerte, el superyo, la relación del sujeto con la repetición, de manera conservadora. Es decir, interpretar que dado que las cosas son así, las políticas siempre llevan a lo peor y por lo tanto ya tenemos autorización para desentendernos definitivamente de los proyectos políticos y generar como una idea de, como lo dije muchas veces al comienzo de la izquierda lacaniana, de una suerte de sabiduría cínica o una especie de escepticismo ilustrado, donde bueno, los procesos colectivos siempre terminan en lo peor, ya sabemos la psicología de las masas, las identificaciones, bueno, todos esos peligros de los que el psicoanálisis se advierte, son verdaderos, pero en mi caso, y ese es otro de los sentidos de la expresión izquierda galiana, en vez de considerarlos como una cancelación de los proyectos políticos, me parece que hay que considerarlos como un verdadero desafío sobre el modo en que esos procesos políticos se construyen y se constituyen, ¿no? Entonces nunca he aceptado ese conservadurismo implícito en los psicoanalistas, que sí tienen la sabiduría de decir, bueno, después de ver a los sujetos en su verdadera condición humana, ¿cómo vamos a pensar que puede existir un proyecto transformador? No, Mm, yo pienso que el deseo de la igualdad, que no es lo mismo que la homogeneidad de la mm, psicología de las masas ni la equivalencia de la mercancía, sigue siendo el lugar en donde la verdadera diferencia absoluta se puede experimentar. Es decir, es en la igualdad donde la diferencia puede brillar. En un lugar en donde la diferencia es en qué barrio nació uno, qué apellido lleva o en qué país, eso no es diferencia, eso es un insulto a la diferencia. La mm. condición de la diferencia es la igualdad y me parece que ahí el psicoanálisis puede introducir, despejar, vamos a decir, muchas confusiones al respecto. Pero bueno, volviendo al tema, Izquierda Lacaniana también surgió cuando yo veía que esta deriva de los psicoanalistas, que era lógica, que procede de su propia práctica, ¿no? Eh, los volvía un poco conservadores en su relación. Y bueno, hay varios Sí, hechos políticos del mundo lacaniano en los últimos años que confirman esta hipótesis, que no voy a claro. nombrar para no reeditar un viejo conflicto. No, inclusive a mí me parece que algunos psicoanalistas confundieron la individualidad con el sujeto o con la singularidad. Y, y me parece que vos ahí planteás una vuelta como muy interesante, que es el otro sintagma de la soledad común, ¿no? En el Sí, bueno, sentido de, exactamente. Soledad común es el invento que me he permitido, digamos, trazar para salir de esta idea de que hay una especie de, para impedir esta confusión entre el sujeto y el individuo, como has dicho antes, es exactamente. decir, para no entrar en la cuestión, precisamente todo eso que se puede decir del sujeto, que la imposibilidad de la relación sexual, la diferencia absoluta, la división irreductible del sujeto, el hecho de que el sujeto nunca esté del todo nombrado exhaustivamente en el campo del otro, bueno, todas las cuestiones estructurales que podemos asignarle al sujeto es lo que tenemos en común. Es decir, no pueden valer para realizar una especie de relativismo de lo privado, porque entonces
ahí el psicoanálisis ingresa a una ideología liberal, es decir, a una especie de neoliberalismo psicoanalítico, ¿no? Claro, claro. Y en lo no representado del sujeto hay una posibilidad en la irrupción del pueblo, no como complemento a la representación, pero como algo más que la representación, ¿no? Esto que vos planteás como... Sí, pero incluso la teoría sí. del pueblo, en Laclau, le debe mucho a la teoría del sujeto lacaniano, porque el pueblo nunca está representado exhaustivamente, nunca borra las diferencias a partir de las cuales se constituyó como Claro, tal, claro. siempre la articulación de esas diferencias en la lógica hegemónica es metafórica y nunca tiene garantizada su permanencia, o sea que hay muchísimas conexiones, vinculaciones estructurales entre la teoría del sujeto y la construcción lógica del pueblo en el populismo de Ernesto. Claro. Ahora, lamentablemente tenemos que ir terminando, pero yo quisiera que tengo 2 o 3 preguntas para ir terminando, que me parece que son breves las respuestas. Uno podría decir, estamos atravesando por ahora la pospandemia, digo por ahora hasta nuevo aviso, ¿no? Pero todo indica que estamos en la pospandemia. Cuando comenzó la pandemia, hubieron varios filósofos que produjeron sus saberes, sus oraculares, sus afirmaciones, respecto de lo que sucedería al final de la pandemia, ¿no? ¿Vos cómo caracterizás? ¿Coincide? ¿Pasó eso? ¿Se puede No, eso porque confirmar? la intervención del mercado sobre el tiempo de comprender ha producido en algunos casos algún tipo de apresuramiento, es decir, el filósofo se encuentra con un acontecimiento, el acontecimiento es verdaderamente disruptivo, impactante, introduce una novedad, nada menos que una epidemia mundial, y necesita, para, siguiendo un poco la línea de Foucault de la ontología del presente, ser contemporáneo y dar cuenta del fenómeno. Yo mismo escribí un librito que se llama Pandemonio, pero traté de tomarme, gracias a Freud y gracias a Lacan, que son dos grandes advertencias para no ir muy rápido con lo que se va a transformar masivamente y definitivamente. Freud y Lacan, el interés que tiene es que cada vez que aparece un pensador que dice que estamos frente a las puertas de algo definitivamente distinto y que va a cambiar todo, son dos pensadores que te dicen, cuidado, que hay muchas cosas que vuelven al mismo lugar, que se repiten, que no es tan sencillo cambiarlas, ¿no? Bueno, o sea que fue gracias a ellos que yo dije, yo voy a tomar el fenómeno de la pandemia de una manera menos entusiasta que al principio tomaron algunos filósofos, en donde ya digo, a mí me parece que el mercado editorial a veces interviene sobre el momento de comprender y que rápidamente se dice, bueno, ahora la pandemia introduce el comunismo. Claro, Claro, era evidente que la pandemia no tenía otro tratamiento que el colectivo y con una planificación del Estado, pero eso no volvía necesaria la idea de que la pandemia recrudeció el neoliberalismo, ¿no? mm, Eh, mm, mm. y luego después Sí, habría que conectarlo. La pandemia con la guerra es una conexión más difícil de hacer, pero que y, seguramente ya encontraremos algunos puentes. y con la virtualización de la vida también, ¿no? Que se precipitó. Con- También es con virtualización perdón, de la vida que se precipitó, es otro anudamiento más, sí, que, que veremos qué consecuencias trae esto en relación a los sí. cuerpos. Ahora, la, la civilización naufraga. Bueno, a ver, yo creo que hay una especie de cansancio de vivir dentro de un sistema que no se puede cambiar. Es decir, sea quien sea el autor de la fórmula, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, atribuida a distintos nombres propios. Incluso me la atribuyeron a mí, porque de algún modo todos hemos dicho cosas parecidas a eso que se condensa en esa frase. La frase se está volviendo más real que nunca, en el sentido de que hay un hastío general
por eso el 24 de marzo tiene la potencia que tiene, porque rompe con el humor de ese hastío. Hay un hastío de que se vive en un mundo que se reproduce a sí mismo maquínicamente, de una manera algorítmica y que no puede ser transformado, aún cuando pasa lo peor, ¿no? Sí. Entonces, a eso es lo que podemos llamar naufragio, a esta especie y creo que sería interesante poner en contraste, esa es una conversación para otro día, la palabra naufragio con la palabra poesía, porque la poesía sería no el género poético, sino el modo de desestructurar la potencia de esos códigos, esos algoritmos, esa hipertrofia informativa y abrir de nuevo al sujeto a la experiencia de cómo habitar la lengua, que para mí es una de las condiciones de posibilidad de un proceso transformador y que siempre es eh, el modo poético en el que se habita el mundo, ¿no? Ahí se podría establecer además una conexión muy interesante entre el discurso capitalista de Lacan, yo lo he intentado varias veces, y la técnica en el sentido heideggeriano. En ese aspecto sí creo que puede haber un naufragio, porque las voces que piden otra, demandan otra cosa, no se terminan, es decir, es muy curioso la combinación entre el crecimiento exponencial de la ultraderecha a escala mundial y el fenómeno de la virtualización de la muerte. Así que sí, ahí. Pero como siempre Sí. ocurre en estos fenómenos, no sabemos si a la vez nos está preparando un nuevo proyecto político, ¿no? Sí. Ahora, el último Lacan también se vale de la poesía, ¿no? Como un intento. Y vos encontrás, bueno, nosotros ubicamos el amor como un afecto político, ¿no? Partiendo de Freud, de la pulsión de vida en todo Sí. caso, como ¿hay relación entre la poesía y el amor? Bueno, tienen una relación, eh, un denominador común que es que ambos son un tratamiento de lo imposible, ¿no? Una respuesta a lo imposible. Es decir, el amor es uno de los grandes, una de las grandes experiencias humanas para tratar la imposibilidad de la relación sexual, es una de las tesis de Lacan, pero la tesis se queda corta si la vemos solo como un tapón de la imposibilidad de relación sexual, como un velo. Me parece que Lacan le quería dar otra dignidad al amor, que era tratar a la imposibilidad de relación sexual, pero a través de un modo, digamos, creativo. El amor es una invención de una experiencia con respecto a eso. Y la poesía es en relación a lo imposible de decir. La poesía es que lo imposible de decir no culmine en el silencio, sino que se trate al silencio, que tenga lugar el silencio. Un gran poema, y no digo poema solo refiriéndome al género literario de la poesía, es un lugar en donde el silencio ha tomado una concreción material, se ha construido, ¿no? Bueno, acá me están diciendo los organizadores que nos quedan 3 minutos nada más. Bueno, me lo dijeron hace un minuto, así que deben ser 2. Bueno, entonces un Entonces, no, saludo. no, pero para ir terminando ya, podemos, ¿qué imagen poética se te ocurre en el actual naufragio civilizatorio? Digo, para terminar de manera con el optimismo de la voluntad que nos caracteriza. Terminar con la poesía y no. Terminar abriendo en todo caso, ¿no? Porque no es un cierre. Bueno, todo lo que sucede de manera imprevista, pero a la vez lo imprevisto tarda mucho tiempo en prepararse. Qué interesante. Y el último, a mí me gusta mucho el último párrafo de tu último libro, ¿no? La insistencia y el deseo.
¿No te acordás? Sí, no, ahora no, pero es que tengo un Pero, problema de los libros, no los vuelvo a leer, pero bueno, ya voy no, a... pero ¿te acordás en que solo, si no hay deseo de emancipación, Ah, no hay no, deseo, sí. sí, 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 bueno, eso es una vuelta que le di al asunto de que no es que se añade, sino que finalmente, ¿qué puede ser el deseo, dado este naufragio de la civilización y esta cuestión que estamos asistiendo, si no es emanciparnos de lo que somos, mm, ver si mm, somos otra cosa que esto que condujo hasta aquí a lo que estamos viendo? mm. Bueno, Jorge, como siempre, un gusto, un No, gustazo el gusto ha enorme. sido mío y espero que del otro lado, porque esto es medio raro, uno habla con el otro, o sea que Sí, quiero pensar que del otro lado había eh, compañeras y compañeros escuchándonos. sí, sí, sin duda. Bueno, un abrazo y gracias nuevamente en nombre de FEPRA y en el mío personal. Bueno, hasta la próxima.